TVU Noticias Tarde. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Martes 13 de diciembre, 14 horas con 2 minutos y comenzamos la revisión informativa de este TVU Noticias edición tarde. Bastantes informaciones, gran parte de ellas giran en dos temáticas. Una, el acuerdo constitucional y el otro, lo que está ocurriendo en torno a las reuniones, a las medidas paliativas para enfrentar los problemas derivados del desnivel en el puente ferroviario y que afectan directamente a los traslados por el biotren. Antes de eso, antes de iniciar este desarrollo de informaciones, vamos con la encuesta del día de hoy. Ahí la ven en sus redes sociales, en sus televisores, en sus LED, teléfonos inteligentes. Así podríamos seguir sumando. @TVU Noticias. ¿Siente que el acuerdo por una constitución fue el mejor que se pudo lograr? Sí, 26.7%. No, 51.7%. La gente opta también en un 18.2% en torno a que la elección haya sido 100% por la comunidad y no como en definitiva va a ocurrir. Otra opción más adelante las vamos a estar leyendo, 3.4%. Más adelante vamos a estar profundizando en esta temática de interés no tan solo nacional, sino obviamente regional. Vamos con el plan de contingencia, lo que pasó con el cuarto día en torno al tema del biotren, que ha tenido bastantes dolores de cabeza. Se han instalado buses de acercamiento, se pasó de 16 a 21 y así. La idea es obviamente tener una solución pronta que al parecer no estaría, al menos en lo inmediato o en lo inmediato. De aquí al viernes habría un informe técnico detallado en torno a lo que ocurrió. ¿Cuál es la primera hipótesis que todos ustedes conocen y que hemos informado a través de nuestras redes sociales y todos nuestros programas? Que habría impactado un tronco hacia el puente ferroviario, lo que provocó el desnivel. Bueno, veamos qué pasó ayer, cómo se redujo, más bien cómo se resumió la jornada, en este sentido la nota de Flavio Araneda. Aglomeraciones en estaciones del biotren marcan el cuarto día del servicio suspendido que cruza San Pedro de la Paz y Concepción. Súper terrible, obviamente, porque complica a la gente. Pero a la gente Coronel fue un desastre que el puente tuviera un colapso. Pero bueno, alguna vez tenía que parar el pobre puente. Se pasó el biotren, Coronel, quedamos inmóvil. Más importante el biotren para la zona de Coronel, Lota. Muchas veces el acercamiento de Lota a Coronel viene mucha gente. El problema está claro, en el recorrido que cruza el río Biobío, debido a la desalineación en uno de los pilares del puente ferroviario producto de un árbol, se debió suspender el tránsito. La empresa FSUR dispuso de estos buses de acercamiento para las más de 30.000 personas que utilizan a diario el biotren. La medida se mantendrá hasta que el puente ferroviario sea reparado. Sí, bueno, nosotros esperamos esta semana contar con todos los análisis suficientes para definir el alcance de la reparación y los tiempos de la reparación del puente, de tal manera de poder prestar el servicio de punta a punta, que obviamente es lo que se están trabajando arduamente los equipos técnicos para ello. Las autoridades se reunieron a primera hora de este lunes para monitorear los planes de emergencia en torno al servicio suspendido. También están trabajando con las industrias en la coordinación de los vagones de carga que cruzaban el río Biobío y que ahora tendrán que hacerlo por tierra o llegar directo al puerto de Coronel. Para abordar esta situación y poder establecer planes de contingencia también para el transporte de carga. Efectivamente, sin embargo, debo destacar la gran virtud, digamos, que tiene esta región, que es el pool de puertos que tiene. Entonces, en ese sentido también, tú puedes direccionar las cargas de un puerto a otro, de tal manera de evitar la congestión de camiones en la ruta 160. Interesante dimensionar cuál es la magnitud de camiones adicionales. Significa movilizar la misma carga que se movilizaba en términos ferroviarios, para poder estimar cuál es la magnitud de la flota y la magnitud de los impactos que produce sobre la capacidad, teniendo en cuenta que esa vía tiene un nivel de saturación importante, la ruta 160 me refiero. La última vez que el puente ferroviario sufrió severos daños y tuvo que ser intervenido fue producto del terremoto magnitud 8.8 el 27 de febrero del 2010. Los primeros antecedentes que entregó FSUR afirman que un árbol chocó con uno de los pilares del puente ferroviario. Esta semana entregarán un nuevo análisis sobre lo que ocurrió.
expertos y ciudadanía llaman a la paciencia. Hay que actuar rápido, las autoridades tienen que hacer todo lo posible para que este sistema siga funcionando y nosotros como ciudadanos tenemos que hacer la idea que en este momento de emergencia va a estar esta flota de buses supliendo parte del recorrido del biotren. No, es muy poco el tiempo que se gasta. Ah, perfecto. Claro, pero no, de todas maneras, la atención buena. Bueno, lo que somos de Coronel, esta es una gran... Y no afecta en nada el objetivo del tren. Mientras dure la emergencia, se dispuso un plan de contingencia que incluye una serie de medidas que contemplan los buses de acercamiento entre San Pedro de la Paz y Concepción, además de apoyo policial para agilizar el tránsito y drones para vigilar la movilidad. Bien, volvemos con las informaciones y seguimos profundizando en este tema del biotren. Estuvo con nosotros muy temprano en la mañana el Seremi subrogante de Transportes, Eduardo Vivanco, a quien le consultamos por la causa de este impacto de este tronco con el puente ferroviario y si es que había alguna información que se pudiera a esta altura concretar. Se indicó que durante la semana debería estar listo el informe, en concreto este viernes. Revisemos parte de lo que fue la entrevista con el Seremi de Transportes. Pero la causa primaria, lo que ocasionó esto, yo creo que se va a ir determinando con el curso de los días. Pero la causa primaria que ustedes manejan de momento, ¿cuál es esa? No, nosotros tenemos la información que EFE ha entregado. Nosotros no tenemos técnicos revisando el puente ni bajo el puente. Eso lo hace... Pero reciben información día a día. Las reuniones por algo son, me imagino. La información que nos entrega EFE es que los estudios definitivos los tendrán esta semana. ¿Y usted no sabe más allá de eso? No sabemos más allá de eso, excepto que la explicación que se ha dado, que hubo un tronco que produjo probablemente alguna turbulencia en la base también, aparte de la palanca que hace al empujar la corriente, el flujo de agua empuja y hace palanca sobre el pilar. ¿Y eso es de tal grado que produce este desnivel? Yo entiendo que los técnicos se lo están planteando porque sí, ahora también es cosa de imaginar, nosotros la humanidad ha utilizado la fuerza del agua para generar energía durante mucho tiempo, es una energía bien potente la que produce un flujo correntoso, un tsunami, acuérdese usted, hacía un destrozo total, que es agua corriendo, no es otra cosa, y arranca casas enteras. Entonces, claro, uno no se imagina la potencia que puede tener un flujo de agua, pero el flujo de agua tiene una potencia enorme. Entonces, si algo apalanca, si algo obstruye, obviamente esa energía aumenta mucho. Entonces, bueno, ellos determinarán, me imagino, cuál es la causa en definitiva, si es eso o es otra cosa, pero lo que nosotros nos han entregado es que ese tronco probablemente produjo de alguna forma daño en el pilar en cuestión. Pero si hay otra causa, bueno, se determinará con el curso de los días. Me imagino. ¿Cuál es el peor escenario que podríamos enfrentar? Yo, por lo que hay de historia, lo poco que hay de historia, es una intervención mayor del puente, que la peor que se hizo fue en el momento del terremoto, que duró 45 días. Ahí estaba parte de la entrevista con el Seremi de Transporte, Seremi subrogante, en torno a las causas y en torno a cuándo debería emanar este informe técnico durante esta semana. En concreto, hoy día, hace poco, hubo una reunión en la delegación regional y se informó que este informe técnico, valga la redundancia, estaría listo este viernes. Para informarnos detalles precisamente de esta reunión, se encuentra en contacto en vivo con nosotros a esta hora Camila Lagos. Camila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó con la reunión de hoy de la mañana? ¿Qué se sabe? ¿Cuáles son las nuevas informaciones? Hola Williams, aquí me encuentro, como bien lo decías, hoy día en la mañana sostuvieron una reunión las autoridades para poder evaluar este plan de contingencia que esta vez tuvo foco en el transporte de carga, porque ya sabemos este ya es el quinto día en que no se puede utilizar el puente ferroviario y tampoco el biotren. Sin embargo, los planes de contingencia para los pasajeros han estado funcionando bastante bien hasta ahora. Se hablaba de que hoy se iban a aumentar precisamente el número de buses disponibles a 21. Por lo tanto, el foco de esta reunión fue precisamente el transporte de carga, que también se vio afectado por los daños que ha sufrido el puente ferroviario. Como tú bien lo decías, se comentó que este viernes deberían estar los resultados del informe de la investigación que está realizando EFE, así que aún no se sabe muy bien la extensión del daño ni hasta cuándo va a estar inutilizado este puente. En ese sentido, me gustaría que pasemos a revisar declaraciones de la delegada y también del alcalde con respecto a lo que se habló en esta reunión.
lo que hemos acordado es que el equipo de FSUR y de la Seremía de Transporte va a trabajar en una propuesta que va a ser probablemente una propuesta mixta, donde alguna carga se pueda redirigir por vía férrea a otros puertos, otra carga se pueda transportar en camiones, ¿cierto?, en horarios que sean horarios adecuados para que no interfiera con el tránsito normal de la gente, y quizás buscar otras alternativas que puedan levantarse para el transporte de la carga de la manera lo más eficiente posible. Lo que nosotros planteamos en esta reunión, en virtud de que estaban los representantes de empresas de transporte de carga, es que ese transporte de carga, sobre todo el de materiales peligrosos, no se haga por las zonas más pobladas de las diversas ciudades por donde van a tener que pasar estos camiones. Sabemos que es la alternativa para poder llevar y traer esos productos, hacerlo por tierra, camiones. Y lo que nosotros hemos solicitado, no relajarnos en esas medidas de seguridad. Aquí se nos ha entregado la tranquilidad que los estándares de seguridad que tienen estos camiones que transportan materiales peligrosos entregan tranquilidad a la comunidad. Bueno, ahí veíamos las declaraciones de la delegada y también del alcalde de Concepción, como comentaba yo, al respecto del transporte de carga. El énfasis se hizo en que no se quiere que estos camiones causen un mayor tráfico, por lo tanto se pretende que no pasen por zonas urbanas. Camila, una pregunta, ¿quién va a fiscalizar precisamente eso, que los transportes de carga no pasen por zonas urbanas? ¿Se va a hacer un plan específico en el cual va a participar Carabineros, las municipalidades? ¿Se sabe algo de eso? Mira, no entregaron mayores detalles con respecto a la fiscalización. El alcalde sí dijo que se va a trabajar en conjunto con también actores del sector productivo, precisamente de gremios de los transportes de carga, para poder asegurar que estos camiones no generen un mayor tráfico, que no genere mayor problemas para las personas que transitan por el sector urbano día a día. Pero como te comentaba, todos los detalles los van a entregar el viernes. Hicieron bastante énfasis en eso las autoridades, en que hay que esperar el informe de EFE este viernes para poder detallar bien el plan que se va a llevar a cabo y por cuánto tiempo va a estar inutilizado también el puente. Claro, ese es el gran tema, ¿cuánto tiempo? Hoy día hablábamos con el Seremi de Transporte subrogante en torno a los peores escenarios que podrían ocurrir, y se hablaba de un plazo incluso de 40, 45 días, que fue lo que ocurrió, recuerda, para el 27 de febrero del año 2010, cuando también se vio afectada directamente la estructura. ¿Algo de eso también se ratificó en esta reunión? Sí, así es. También mencionaron que no se sabe si pueden ser semanas, hablaron que pueden ser meses. Como te decía, hay bastante incertidumbre al respecto, que no se va a aclarar hasta que tengamos el resultado de la investigación que supuestamente vamos a obtener este viernes. Bien, Camila, gracias por ese informe. Preparamos el informe y la nota respectiva, obviamente, para nuestra edición central de las 20 horas. Gracias. Chao, gracias, que estés bien. Chao, ahí estaba Camila Lagos informándonos detalles de esta reunión. Todo queda a la espera de que este informe emane resultados concretos y de esperar que esto se solucione prontamente. Pensar en 30 días, 40 días y más, va a ser un problema bastante considerable. Vamos a cambiar radicalmente de tema. Se encuentra acá desde muy temprano, digámoslo, Mónica Molina, presidenta de la Fundación Alto Río. Mónica, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Hay un tema bastante importante, obviamente relacionado también con el caso, pero más allá, quisimos ahondar en la fundación propiamente tal. Se preparan una serie de actividades con el motivo del 27F. ¿Qué tipo de labor está realizando la fundación ahora? Gracias por estar con nosotros, repito. Sí, mira, Fundación Alto Río es una organización sin fines de lucro que fue creada por damnificados y sobrevivientes del edificio Alto Río, con el apoyo también de arquitectos de lo que hoy día es Fundación Proyecta Memoria. En ese sentido, nos pareció que era relevante la experiencia que habíamos vivido como damnificados, todos los procesos y los trámites que tuvimos que hacer para tratar de resolver de alguna manera los problemas más urgentes que teníamos como damnificados de familias de clase media que no éramos beneficiarias de ningún proyecto, de ninguna atención especial, y sin embargo estábamos sufriendo, habíamos perdido todo y teníamos una serie de dificultades de salud médica, de salud mental y de pérdida patrimonial para el terremoto. Y por lo tanto, algunos damnificados que nos organizamos para resolver o abordar estas temáticas, finalmente, cuando vimos ya que habíamos avanzado en lo que nos habíamos propuesto, nos dimos cuenta que
podíamos seguir contribuyendo a nuestra comunidad desde la experiencia y desde lo que habíamos aprendido. Y surge Fundación Alto Río fundamentalmente para promover una cultura de reducción de riesgo de desastres en la región del Biobío, entendiendo que no solo la institucionalidad es la que tiene que hacerse cargo del antes, del durante y del después cuando ocurren desastres, sino que también la sociedad civil tiene que tomar un rol protagónico para prevenir, para responder de manera adecuada en función de lo que previó que podía ser, y también tener un rol protagónico en la recuperación ante desastres. Y hoy día estamos haciendo una serie de acciones que tienen que ver con 3 ejes fundamentales: la memoria ante desastres, la documentación de lo que vivimos para el 27F del 2010 en la ciudad de Concepción, y la formación a la educación ciudadana en estas materias. Hay algo que están trabajando bastante significativo. Van a trabajar un libro con testimonio en ese sentido de gente que obviamente vivió la estructura que estábamos revisando en imágenes, que hoy día es un sitio Eriazo, son 2 lotes, y van a recabar en ese sentido los testimonios de ellos. Muchos de ellos han crecido junto con, lamentablemente, esta tragedia, gente que participó directamente en las labores de salvataje. Algo de eso también va a resumir este libro. Sí, mira, todos los años hemos estado organizando las conmemoraciones del 27F de la ciudad de Concepción. Durante la pandemia hicimos algunas acciones distintas a las que podíamos hacer presenciales, y hoy día estamos organizando una conmemoración bien significativa, porque efectivamente, como tú dices, queremos recopilar los testimonios a través de videos de una serie de personas que vivieron de diferente manera, por cierto, el terremoto del 27F del 2010. No solo de personas que sobrevivieron a la caída o al colapso del edificio Alto Río, sino que también los testimonios de personas que ayudaron, de voluntarios de bomberos, de autoridades que estaban en ese tiempo y nos ayudaron a gestionar o desentrabar muchos de los problemas que tuvimos. Niños que vivieron el terremoto en esa época hoy día son jóvenes, sí, y que han resignificado también esa experiencia, y de familiares que acompañaron a personas que vivieron ese terremoto, que no vieron resueltas sus situaciones más complejas y que hoy día no nos acompañan porque murieron esperando que se resolvieran algunas situaciones. Entonces queremos hacer una compilación videográfica, digamos, testimonial, y esos videos, que van a ser mucho más extensos, solo en la compilación van a salir algunas cosas más sintéticas, pero esos videos o esos testimonios relatados en los videos queremos llevarlos a un pequeño libro que va a quedar como un documento testimonial de esa experiencia. ¿Para cuánto esperan ustedes que este libro sea una realidad? El primer semestre del próximo año, es decir, nosotros ya en un mes más estamos haciendo la recopilación de videos para hacer la selección de las imágenes y empezando a transcribir los testimonios. Entonces esperamos marzo, abril pudiéramos ya sacar a la luz pública este librillo. Tú tocas un tema bastante importante, y es el tema de la gestión del riesgo, la conciencia cívica del mundo privado, del mundo público. ¿Sientes que se ha avanzado en ese sentido o todavía estamos al debe? Creo que se ha avanzado mucho en relación a la realidad que teníamos en el año 2010. Pero sin duda, cuando hablamos de desastres, aunque nos sintamos muy preparados, siempre eso va a ser insuficiente, porque la preparación implica estar consciente de hacer acciones frente a lo que sabemos que va a venir, pero los desastres siempre traen cosas nuevas. Nos imponen estrés que son distintos a los que se vivieron en experiencias anteriores. Por lo tanto, la preparación es fundamental, porque cuando respondemos frente a un desastre, la idea es improvisar lo menos posible. Mientras mejor preparados, aun cuando el desastre traiga consigo cosas nuevas, vamos a echar mano de lo que ya sabemos que podemos hacer o de experiencias previas. Y en ese sentido, Fundación Alto Río también se está haciendo cargo de un vacío importante que hay hoy día en nuestro Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, como se llama ahora con la nueva ley. Y es ofrecer al sistema una metodología para poder gestionar, por ejemplo, al voluntariado espontáneo ante desastres, que es una temática que está un poco a la deriva. Nadie del sistema se hace cargo, aun cuando la ley visibiliza o reconoce que existen voluntarios y que es necesaria la participación de todos los actores en el territorio. Sin embargo, cuando ocurren desastres, hay gente que se convocan, que no son parte de organizaciones de voluntariado,
pero que llegan espontáneamente con las ganas de ayudar, pero sin el equipamiento, muchas veces sin instrucción, se arriesgan sus vidas, su salud médica, su salud mental, algunas veces interrumpen o alteran las labores de respuesta frente a esa contingencia, y entonces tenemos un proyecto que está tratando de hacerse cargo de esa situación y surge a propósito de nuestra experiencia como damnificados. ¿Para el 27F se prepara algo en especial distinto a otros años? Sí, no de manera presencial como lo hemos hecho todos los años antes de la pandemia, de manera virtual, más bien de manera digital. Vamos a compartir este video que es la compilación de algunas experiencias testimoniales. Esperamos también compartirla con los medios de comunicación. Por cierto, te decía, a través de redes sociales, de nuestras redes sociales, de nuestra página web, y un par de meses después entonces poder compartir también este librillo testimonial que probablemente va a incluir algunas orientaciones para la reflexión familiar y algunas actividades fundamentalmente orientadas a los niños. Vamos a revisar de momento la página web. Mucha gente, lo mencionábamos en la previa, uno que obviamente está inmerso en el tema de medios de comunicación, sabía de la existencia de esta página, de la Fundación, pero hay una serie de puntos destacados que ustedes trabajan directamente en la web. ¿Qué se destaca en ese sentido? ¿Qué podemos mencionarle a la gente que desconocía que existía esta web, que desconocía que la Fundación Alto Río todavía estaba presente? Bueno, primero señalar que Fundación Alto Río es una organización que funciona con puros voluntarios. El directorio y los colaboradores son personas que trabajan de manera voluntaria y por lo tanto nuestro tiempo libre o el tiempo que está fuera del trabajo es el que dedicamos para movilizar las iniciativas de Fundación Alto Río. En la página van a encontrar testimonios o resúmenes, noticias de una serie de acciones que hemos venido realizando desde el año 2013, que es cuando nacimos a la luz pública, en mayo del 2013, justo el día 22, cuando se conmemora el desastre o el terremoto más grande en nuestro país, que es el terremoto de Valdivia. Y entonces en esta página van a encontrar informaciones sobre lo que venimos haciendo desde ese año hasta ahora en relación a educación ciudadana, en relación a memoria ante desastres y en relación a capacitación o formación de la sociedad civil y registro de la experiencia que hemos vivido. Y también, si trajinan un poco más, se quedan un poco más en nuestro sitio web, las personas que estén interesadas en involucrarse en esta temática desde la sociedad civil y contribuir a lo mejor a través de Fundación Alto Río también se pueden inscribir en nuestra página web. Mónica, vamos al tema del proceso. ¿En qué situación se encuentran las indemnizaciones? Mira, ahora te voy a hablar como damnificada y como demandante en este proceso, no como presidenta de Fundación Alto Río. En ese sentido, el proceso ha sido tremendamente engorroso, revictimizante, diría yo. Imagínate, han pasado tantos años desde el fallo, un fallo positivo a nuestro favor, un fallo que nadie esperaba que iba a ser positivo a nuestro favor, además, porque era un poco una tensión entre un David y un Goliat, y sin embargo fue favorable, y aun cuando fue favorable todavía nosotros no hemos logrado sancionar del todo el proceso del pago de las indemnizaciones, y eso se debe a que primero los pagos son procesos que quedan un poco los tiempos al arbitrio de quien fue declarado como culpable en este proceso. Entonces los culpables se han tomado todo su tiempo, digamos, a lo largo de este proceso para hacer algunos pequeños pagos. Lo primero que tengo que señalar es que pagan lo que pueden o demuestran ante la justicia que pueden pagar y no lo que declara el fallo. En ese sentido, probablemente pudiera decir que el pago que queda para los damnificados es básicamente simbólico. Ya no tiene nada que ver con lo que estableció el tribunal. Lo segundo que debo señalar es que el pago más significativo de la indemnización tiene que ver con la venta de los lotes. El lugar donde estaba construido el edificio está compuesto por 2 lotes y esos lotes tienen que salir a la venta para que pueda ser pagado el grueso de la indemnización de los damnificados que demandamos. Pero hemos tenido que pasar por una serie de procesos bien complejos porque los dueños de la empresa, cuando nos traspasan uno de esos lotes, más una parte del lote donde estaba construido el edificio Alto Río, lo traspasan con deuda ante impuestos internos, una deuda de la cual tuvimos que hacernos cargo. Los lotes salieron a remate precisamente por esta deuda y nosotros tuvimos que detener esos remates, comprometiéndonos a hacer un pago con dinero que no teníamos. Afortunadamente la pandemia detuvo todos los procesos de remate de lotes con deuda y estamos hoy día con nuestros abogados iniciando nuevos procesos para tratar de liquidar de una vez por todas o aclarar más bien los montos que efectivamente se adeudan
respecto de esos lotes, o uno al menos de ellos, que es el sitio Ariazo, que todavía consta como sitio Ariazo, para poder vender esos lotes finalmente. Entonces es un proceso como bien complejo para nosotros. Del 100%, ¿cuántos del 100% han sido indemnizados en su totalidad? Todas las personas que demandaron han recibido parte de pago en indemnización. Como te decía al principio, no es lo que falló la Corte, sino es del total que los inculpados pudieron demostrar que podían pagar. O sea, debemos recordar que ellos fueron sorprendidos en Chillán haciendo traspaso de sus bienes. Entonces, se ha pagado una pequeña parte de... ¿Cuánto en términos de porcentaje, por así decirlo? No recuerdo, algunos millones, no recuerdo hoy día la cifra exacta, te pido disculpas si no te la puedo entregar. Pero sí es importante entender que el grueso del pago de la indemnización que ellos pudieron demostrar que podían pagar tiene que ver con la venta de los lotes. Y eso es como lo trágico para nosotros, porque sigue pasando el tiempo y no logramos esclarecer o limpiar un poco el proceso ante impuestos internos de esos lotes para que efectivamente puedan salir a la venta. ¿Cuánto debieron invertir para precisamente evitar el remate de estos lotes? Nosotros no pagamos, llegamos a un plan de pago ante impuestos internos, comprometimos un plan de pago, pero que finalmente o sea, se hizo un pago de, si mal no recuerdo, unos 3 millones al principio para poder detener el remate y poder llegar a este convenio de pago. Pero con la pandemia pudimos lograr distender un poco estos plazos porque, como te digo, durante la pandemia se dio orden de no sacar a remate ningún lote, dadas las circunstancias adversas que estábamos viviendo en el país y en el mundo. Así como van las cosas, así como ha ido este proceso, ¿para cuándo sienten ustedes puede esto transformarse en algo concreto? Mira, la experiencia me ha enseñado que frente a este proceso, la verdad, no podemos comprometer fechas, porque llevamos mucho tiempo esperando que esto se aclare, pensamos que iba a ser mucho más, o sea, entendiendo que los procesos como estos demoran, pero nunca imaginamos que iba a ser tan engorroso, tan engorroso. Nosotros enviamos, recuerdo, antes de la pandemia, una carta al expresidente Piñera para que nos ayudara a clarificar y de alguna manera condonar parte de esa deuda, entendiendo que no es una deuda que contrajimos nosotros como damnificados, era una deuda contraída por los dueños del lote. Pero ¿cuánto es la deuda? Está sobre 150 millones de pesos, o probablemente un poco más, esa es la última vez que yo vi, pero esa deuda crece todos los días. Y bueno, probablemente a través de gestiones con nuestros abogados vamos a apelar también al criterio del actual presidente para ver si es que a través de él o mandatado por él, impuestos internos o la tesorería pueden hacer una revisión más rápida, más exhaustiva y eventualmente poder condonar aunque sea parte de esa deuda, porque imagina lo que significa para nosotros como damnificados y como personas que estamos esperando la indemnización, tener que vender un lote que ya tiene deuda. Entonces se tiene que rebajar de la venta el monto de esos millones de pesos por concepto de deuda ante impuestos internos. ¿Y han habido acercamiento en ese sentido con el presidente Boric para trabajar precisamente la línea que ustedes esperan? Todavía no. En la última reunión con el abogado le pedimos que hiciera el mismo procedimiento que se hizo en el tiempo del gobierno del presidente Piñera. Así que yo entiendo que el abogado está preparando esa carta también para ver si a través de este gobierno pudiéramos recibir buenas noticias. Bien, Mónica, gracias por conversar. Había varios temas a conversar directamente contigo, lo que es la fundación propiamente tal, y aquí está este proceso que por lo que vemos sigue bastante lento y con resultados que no son los que ustedes esperaban. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bien, con Mónica Molina, presidenta de la Fundación Alto Río, nos vamos a una pausa, luego volvemos con más noticias. Para toda la vida. Te juro que para mí tampoco. Sí, mi amor, pero cortas tú. Ok. Este maravilloso recuerdo se me va a olvidar en 10 minutos. A mí también. Son grandes tiempos para cuidarse. Si tienes una o más parejas sexuales, previene el VIH y las infecciones de transmisión sexual, usando correctamente el condón y realizándote el examen de VIH. Infórmate de los métodos de prevención disponibles en minsal.cl. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Wow, me tocaste la fibra. ¿Dijiste fibra? Cámbiate a la internet fibra más rápida y estable de Chile. Mundo, tecnología al alcance de todos. Cada jornada desde muy temprano, trabajamos para mostrarte lo que ocurre en la región del Biobío. Y lo hacemos en diferentes horarios, con equipos en terreno, recolectando datos de primera fuente, porque Noticias es aquella que importa a todas y todos. TVU Noticias, somos información, contamos historias. Si quieren revisar nuevamente la entrevista con Mónica Molina, presidenta de la Fundación Alto Río, y todas las temáticas que analizamos, entre ello lo llamativo que resulta que aún a 12 años todavía el proceso está entrampado y no se logre la venta y la condonación de las deudas de estos dos lotes en los cuales se emplazaba esta torre que cayó para el terremoto del 2010. Vamos en otro tema, reacciones al proyecto Esmeralda. El sábado, recuerden, lanzamos una nota sobre el proyecto Mimbo, bastante millonario, y que va a cambiarle absolutamente la cara a todo ese puente que está bien a trasmano, que ha tenido reparaciones solo casi, como se dice usualmente, una manito de gato, así tal cual se dice. Nada más que eso, incluso un accidente que pudo terminar con consecuencias fatales hace un tiempo atrás. Revisemos las reacciones que les parece a este proyecto Esmeralda que anunció el Mimbo a través de nuestro noticiero. Este es el puente Esmeralda, punto clave de conexión vial en Concepción, pero presenta problemas de deterioro e inestabilidad en su estructura. Un proyecto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo busca entregar una solución. Ya lo informaba TVU Noticias y así reaccionaron vecinos y vecinas del sector. Me gusta el sector aquí, un poquito feíto porque casas viejas, la calle está de adoquines, que tuvieron años esperando que la arreglen. Entonces ya, por fin, yo creo que viene algo bueno para verlo al día. Hay un montón de gente que la atraviesa y van a pie. A mí me da susto cuando yo viajo con mi hermano, mi hijo, en el auto y veo que la gente va por la orilla, me asusta mucho. Es la incertidumbre de que no sé dónde nos van a llevar tampoco. ¿Acaso nos van a dar una solución habitacional? Entonces, por esa parte, para nosotros no es bueno, pero también para el avance de la ciudad, sí. Yo sé que ellos también, la Junta de Vecinos y todo, nunca van a desamparar a nadie. Entonces van a buscar la forma de llevar a la gente de un lado a otro y eso es bueno. El proyecto contempla un nuevo paso sobre nivel en Esmeralda entre calles Serrano y Errázuriz. Problemas estructurales debido a la nula mantención del puente y falta de seguridad para peatones son dos de los ejes principales a abordar. Efectivamente viene a conectar a la ciudad con estos sectores que hoy día se aprecian obviamente desarraigados de la ciudad y su entorno y su río fundamentalmente. Este proyecto hoy día se encuentra en etapa de expropiaciones para prontamente ya durante el próximo año poder iniciar su proceso de licitación. El diseño urbano y la planificación vial son los otros dos aspectos a desarrollar. El crecimiento de la ciudad hace necesaria la conexión vehicular, sobre todo en un sector tan transitado como este. La conectividad es un factor fundamental para el transporte urbano, por lo tanto restaurar el puente Esmeralda también debe ser de una forma en que no se suspenda totalmente el tránsito y el tráfico sobre esta carpeta de rodado, sino buscar alternativas como un puente mecano u otro elemento adicional. Dar mayor seguridad a transeúntes, conductores, conductoras, vecinos y vecinas del sector es la finalidad del proyecto, que ya se venía esperando hace varios años. 18.000 millones de pesos el proyecto en total, se está en la fase de expropiación para luego licitar. Una buena noticia en ese sentido. Veamos cómo se desarrolla todo este proceso y si obviamente los plazos se cumplen. Vamos con pulso político, discusión política en todos sentidos, centrada también en el tema constitucional, pero al margen también en la elección del fiscal. Recuerden, este miércoles finaliza el plazo para que el presidente Boric
entregue la designación de la fiscal o el fiscal nacional. Dentro de la quina, quienes están compitiendo está a nivel regional, de hecho es la única fiscal regional mujer, Nayalet Mancilla, fiscal regional de Ñuble. Veamos parte de lo que fue Pulso Político. La máxima autoridad del Ministerio Público, y de ahí era que se tenía que considerar la interacción de los tres poderes del Estado, porque lo elegía el Poder Judicial a través de la Corte, lo selecciona después el Presidente de la República en nombre del Ejecutivo de este país, y finalmente el Senado en nombre del Congreso o del Poder Legislativo es el que determina sí o no. Están las dos posibilidades, no necesariamente era así. Y los antecedentes que nosotros lograron es que nos llevaron a tener la convicción que no era el más indicado como para conducir el Ministerio Público, donde se sabe que se necesita un liderazgo fuerte, unificador y al mismo tiempo capaz de desplegar esto por todo el territorio como institución al servicio de la justicia. Pero junto con ello, al mismo tiempo garantizarnos que la impronta de quien iba a ser, en este caso, el jefe del Ministerio Público no iba a tener manchas, no iba a tener dudas, y los antecedentes nos hacían dudar a nosotros. Por eso es que en el caso particular de mi persona hubo un voto de abstención y mañana o pasado mañana se dice que el presidente tendría listo quién va a ser el candidato a cumplir con esta misión. Esperamos tranquilamente que llegue esto al Senado y ahí tenemos el tiempo constitucional como para resolver el problema. Espero que esta vez tenga una elección lo más sabia y además que satisfaga, reitero, la demanda de justicia hecha por todos los ciudadanos en el país. Yo creo que lo que pasó con el fiscal Morales ya es pasado, ahora nos tenemos que preocupar de la nueva elección y necesitamos tener lo antes posible una autoridad fiscal nacional para que no esté tan abandonado lo que es la justicia en el persecutor que es la Fiscalía. Se puedan tomar las medidas que se necesitan. Diputada, ¿qué opina sobre la quina que hay ahora? Una de ellas, ahora hay una mujer de región de Ñuble, la única mujer que formaría parte de otro lugar, ¿cierto? Se acerca la paridad. Hay tres varones y dos mujeres, entonces yo como mujer me gustaría que una de ellas fuera elegida fiscal nacional, pero lo principal es que tiene que ser el más idóneo y el que tenga el respaldo tanto del señor presidente, que él lo va a designar, y la ratificación del Senado. Muy bien, bueno, ahora vamos a hablar de una materia muy preocupante para todas las personas, que es la inflación. Sabemos cómo ha afectado a todo el territorio nacional y quiero partir con el senador. ¿Cómo ve la situación económica y sobre todo acá en la región del Biobío? Si bien ahora están aumentando algunas tasas de empleabilidad, sabemos todo lo que ocurrió y que aún estamos pagando las consecuencias que dejó la pandemia COVID-19. Mira, el próximo año todos los expertos y los indicadores hacen ver que el año no va a ser fácil en lo económico, porque estamos en un problema en el planeta, o sea, no es solo Chile, y eso hay que ser hasta majadero en recalcarlo, porque es muy fácil para quienes están en la política, sobre todo en la oposición, cargarle todas las culpas al gobierno respecto de los problemas de la economía. Chile está cruzando un problema muy complejo porque los productos que nosotros vendemos no han repuntado en el comercio respecto de las ventas, entonces han mejorado algunas veces el precio, pero no estamos vendiendo más. Bien, vamos con otra temática. Esta información acaba de salir hace muy pocos minutos del Poder Judicial de acá, de los Tribunales de Justicia, y da cuenta que el segundo juzgado civil de Concepción condenó al Sanatorio Alemán y a la empresa Gas Sur a pagar solidariamente una indemnización total de 30 millones de pesos por concepto de daño moral a 4 víctimas de la explosión registrada, recuerden ustedes, en el centro asistencial. Estas son imágenes de archivo que estamos revisando del 21 de abril del año 2018. En la sentencia, el magistrado Adolfo de Polo Cabrera estableció la obligación de los demandados de mitigar el daño causado a las víctimas por su responsabilidad en una serie de incumplimientos y negligencias que derivaron en la fuga de gas, posterior siniestro y falta de evacuación. Escuchemos palabras en este caso del juez Adolfo de Polo. Y finalmente la sentencia, que es de primera instancia y que por supuesto puede ser recurrida por los intervinientes, determinó el pago como una suma
total de 30 millones de pesos, que es con el desglose conforme a la intensidad del daño sufrido por cada uno de las víctimas. Con ello entonces se puso término a esta tramitación en primera instancia de este procedimiento, que es uno de tantos a raíz de la explosión del sanatorio alemán. Bien, estábamos revisando imágenes, más que imágenes, declaraciones del juez de Polo. Agreguemos algunos antecedentes más sobre la sentencia. El propio juez resaltó que la prueba rendida es muy abundante, prueba documental, prueba testimonial. Se trajo a la vista también sumarios sanitarios cursados y a raíz de la valoración conforme a la prueba legal o tasada se determinó la responsabilidad de los demandados y finalmente la sentencia, que es de primera instancia y que por supuesto puede ser recurrida por los intervinientes. Determinó el pago como una suma total de 30 millones de pesos, que es con el desglose conforme a la intensidad del daño sufrido por cada una de las víctimas. Vamos con el acuerdo constitucional que se informó ayer por la noche. En principio estaba pactado para cerca de las 19 horas, pero se fue retrasando y pasadas las 21 horas, 21:15 aproximadamente, se dio cuenta de este acuerdo constitucional. Hay reacciones a nivel local, a nivel de la región, a nivel de ustedes, la comunidad, que también obviamente nos interesa y bastante. Flavio Araneda se encuentra en algún punto de Concepción y nos va a informar precisamente de esto, las reacciones locales en torno al acuerdo constitucional. Flavio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me encuentro en el centro de Concepción, donde ya estamos conociendo las reacciones de la ciudadanía con respecto al acuerdo constitucional. Recordemos que ayer las cámaras de diputados y diputadas, senadores y senadoras lograron un acuerdo, los partidos políticos, finalmente luego de 98 días, más de 3 meses, para ver el nuevo camino para el proceso constitucional. Camino que empieza con varias diferencias a lo que ya conocimos con el proceso constituyente que se rechazó el septiembre pasado. Esto va a ser un órgano mixto que va a tener 50 integrantes de cómo van a ser elegidos de manera senatorial. Eso quiere decir que la región del Biobío va a tener 3 representantes en este Consejo Constitucional que va a ser compuesto por 50 integrantes. Esto a primera hora, porque todo puede cambiar con el transcurso de los meses. Sin embargo, de estos 50 hay 24 personas más que van a integrar el Consejo Constitucional, que son 24 denominados expertos. ¿Quiénes los van a elegir? La Cámara de Diputados y Diputadas va a escoger a 12 y la Cámara Alta de Senadores y Senadoras va a escoger a los otros o otras 12 expertas. Son 24 expertos y expertas en materias constitucionales, de confianza también de los partidos políticos, y ya tenemos reacciones también acá en la región del Biobío de autoridades políticas con respecto a este anuncio, a este consenso de los partidos políticos. Escuchemos. Estoy gratamente sorprendido con que se haya materializado un acuerdo político que va desde el Partido Comunista hasta la UDI, entre quienes participaron en el proceso. Valoro mucho que se haya tomado la decisión de iniciar un camino. Valoro que en los principios que ordenan este acuerdo se recojan varios de los errores que llevaron a la mayoría de la población de este país, en este caso de la región del Biobío, casi al 70% de la población, a rechazar la propuesta constitucional. En el plebiscito de entrada del 2020 quedó claro el 80% de la ciudadanía que quería que los convencionales fueran 100% elegidos por la ciudadanía. Por lo tanto, creo que es indispensable que hoy día se siga manteniendo esa idea en función de la transparencia de lo que tiene que ser un proceso constituyente o una carta fundamental. Bueno, este es un acuerdo que va en camino de lo que es la estabilidad democrática de nuestro país para los años venideros y se sustenta en un marco de base para el trabajo que se va a realizar, que además incorpora a los expertos y también a los electos por la ciudadanía. En términos generales creo que fue un buen acuerdo el que se llegó para lograr este segundo intento de poder redactar una carta fundamental. El hecho de que se plantee la elección de 50 integrantes de manera paritaria, con escaños reservados,
implica que se va a mejorar en torno a las posibilidades de negociar y llegar a acuerdos con mucha más facilidad. Acuerdo por Chile, anunciado ayer en la noche, tanto por el presidente de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, nos deja un sabor amargo respecto al itinerario constitucional, a este nuevo itinerario, porque le entrega amplias atribuciones a un Congreso Nacional sumamente deslegitimado y con una muy baja aprobación por parte de la ciudadanía. Claro, ahí estaban las declaraciones de autoridades regionales, ¿cierto? También de representantes de partidos políticos y también exconvencionales. Pero, ¿qué opina la ciudadanía penquista con respecto a este consenso político? Escuchemos. Bien, me parece. La verdad es que no me interioricé mucho con la noticia, la vi así como al pasar, pero sí, de todas maneras, bien, ya había un tiempo como suficiente de espera como para que se pusieran de acuerdo. Yo la verdad no estoy muy interesada en política. Considero que votar o no votar, nosotros somos títeres del gobierno, así que voté la última vez por obligación. A mí me da lo mismo. Que salga, porque tengo que trabajar igual. Ahí estaban, ¿cierto?, las opiniones de la gente acá en el centro de Concepción. Durante fechas, ¿cuáles son las fechas que determinó este acuerdo? Bueno, el próximo en abril va a ser las elecciones de estos convencionales, estos consejeros, consejeras constituyentes. El 18 de abril del 2023 es la fecha de elecciones. Luego van a tener un trabajo de no más de 6 meses, es lo que establece, ¿cierto?, los puntos claves de este acuerdo del Consejo Constitucional. Y también existe un poder de veto. Si el documento que emana de los convencionales no está en concordancia con el anteproyecto, los expertos tendrán la facultad de vetarlo. Esas son algunas diferencias y las fechas. Bueno, en abril va a ser la elección y luego en diciembre es el plebiscito de salida con votación obligatoria. En la edición central de TV Noticias vamos a seguir desarrollando este tema, por supuesto con más reacciones de las personas involucradas y claramente la voz de las personas en qué quieren para un nuevo Chile en este nuevo proceso constitucional que fue decretado por los partidos políticos. Gracias, Flavio. Estaba Flavio hablando de este acuerdo constitucional. Vamos de inmediato a revisar la página web de la presidencia, ya que este acuerdo, este documento, se le hizo entrega al presidente Gabriel Boric. Ahí lo ven ustedes directamente en Prensa Presidencia. Presidente de la República, Gabriel Boric. FON se reúne con presidentes del Senado y la Cámara por ratificación del proceso constituyente. Ahí está en destacado en el gobierno de Chile. El mandatario recibió el documento del acuerdo, valoró el trabajo realizado por la mayoría de las fuerzas políticas del país y ratificó el compromiso del gobierno para responder a las urgencias sociales. El presidente de la República se reunió con la ministra secretaria general de la presidencia, Ana Lía Uriarte, los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados y Diputadas, Álvaro Elizalde, Vlado Mirosevich, en el Salón Rojo del Palacio de la Moneda, tras la ratificación del acuerdo que da continuidad al proceso constituyente. Dejamos de lado este proceso constituyente que se concentra no tan solo en Santiago, sino que obviamente repercute en todo nuestro país. De ahí hay intenciones en tener en reacciones locales. Vamos a lo que está ocurrió en la comuna de Santa Juana. Hemos llevado varias notas relacionadas con esto, el avance que se debe realizar en agua potable para los sectores rurales. Y en este sentido Santa Juana también está trabajando en esta línea al saber que hay una carencia bastante importante. Gran parte de las comunas rurales de la región del Biobío y de la región de Ñuble aún se abastecen, por ejemplo, de vertientes. Revisemos la nota que detalla gran parte de esto. Abastecerse de agua, algo que puede sonar muy simple, pero que en varias zonas rurales de la región es casi un imposible. A 40 minutos de Concepción, Santa Juana convivía con esto: dejar almacenada aguas de vertientes para luego beberla o usarla luego de hervir. Para remontarnos a esta historia hay que ir un poco hacia atrás, cómo era antes el asunto del agua acá. Antiguamente se recolectaba el agua de los cerros a través de acequias. Se traía bordeando los cerros hasta llegar acá, pero después ya se modernizó un poco y se trabajó en manguera de plástico.
Pero una alianza vino a cambiar todo, al menos aquí en el sector balseadero. Privados y mundo público unidos para entregar abastecimiento a 12 familias del sector. Este proyecto nos va a cambiar obviamente la vida a todos acá, porque vamos a tener algo que es tan vital para nuestras vidas en nuestro hogar. En este contexto es que se llevó a cabo la inauguración oficial del proyecto Construcción Servicio Sanitario Rural Balseadero, proyecto cuyo monto de inversión corresponde a 116 millones de pesos. Es un hito histórico, esa es la real importancia. Nosotros aquí estamos demostrando que si las empresas tienen responsabilidad social, que si hay inversión pública y privada podemos cambiar la vida de las personas. El agua es un derecho humano y hoy día, en un tiempo récord de menos de un año, estamos inaugurando un proyecto de agua para un sector que puede ser un polo turístico para la región del Biobío. No solo puede, debe. Es un sector de mucho potencial y significa también justicia, igualdad, dignidad, progreso y posibilidades para los vecinos y vecinas, no solo de Balseadero, sino que de Santa Juana. Así que es muy importante este hecho que celebramos el día de hoy, que les va a impactar muy positivamente en su vida y que les permite ya empezar a soñar con nuevas cosas como desarrollar emprendimiento, tener su huerta y tan solo tener una calidad de vida mejor en el día a día. La ejecución de esta iniciativa consistió en la habilitación de un pozo de 36 metros de profundidad y en este mismo lugar se construyó una caseta que protege los filtros que permitirán entregar el agua libre de minerales. Algo más que una ayuda, entregar dignidad. Claro, es el tema de avanzar en dignidad y en avanzar en conectividad, agua potable, obviamente que ayuda bastante a esto. Vamos con el Cerro Amarillo, se realizó una actividad bien importante ahí, bien significativa, también innovadora. Vamos a revisar de inmediato imágenes, gracias director, ya que hasta el Cerro Amarillo, ubicado en la intersección de las calles Rengo y Rosas, llegaron cientos de penquistas y visitantes de la intercomuna a disfrutar de esta actividad organizada por la Dirección de Medio Ambiente. Hablamos de la Feria Orgánica de Concepción. Se realizó un positivo balance donde participaron los organizadores, obviamente, y los asistentes a este espacio. Se vio, entre otras cosas, proyectos en reciclaje, en compostaje, productos 100% orgánicos, apicultura, huertas comunitarias que tuvieron un espacio importante y central de este encuentro, que además rescata un lugar y un polo turístico de importancia como lo es el Cerro Amarillo, muy cerca del centro de Concepción, 10 minutos aproximadamente en automóvil, incluso menos. Revisemos declaraciones. Contentísimos, la cantidad de gente que ha circulado durante todo el día ha sido impresionante, muchos niños muy interesados en qué significa la feria, qué es lo que promovemos. Sin duda promovemos todo lo orgánico y cosas hechas en general, sin plásticos, etcétera. Pero además es una gran oportunidad de mostrar el Cerro Amarillo, de que la gente lo conozca. Es impresionante, incluso la gente de los edificios al frente nos decían que no habían entrado nunca al cerro. Y es un espacio que se presta para estas actividades, incluso la música. Está muy interesante y es un gran aporte que hace la municipalidad esto con darle la oportunidad a harta gente que quiere mostrar sus cosas. Así que muy interesante, muy bonito y muy agradable también estar. Para mí la primera vez fue muy bueno porque di a conocer el emprendimiento, hice mi red de contacto y bueno, aparte el lugar me parece súper lindo, siento que deberían hacer más actividades como de este tipo. Sí. La Feria Orgánica, digamos también que significó una gran oportunidad para emprendedoras, emprendedores, penquistas que difundieron su trabajo y la comercialización de sus productos. Ideal para, por ejemplo, usted si está buscando un regalo de Navidad, vaya, o más bien, ya que no fue, llame a la Municipalidad de Concepción, a la Dirección de Medio Ambiente y se contacta directamente con los proveedores, con los emprendedores y emprendedoras locales. Cabe recordar que esta actividad se enmarca en la estrategia comunal para enfrentar el cambio climático y promover acciones y hábitos para el cuidado del medio ambiente. Lanzamiento de la escuela de verano, como regularmente se realiza, obviamente en jornada estival, y que también va a estar complementada por la Feria Internacional del Libro, que se va a realizar no tan solo acá en el campus de la Universidad de Concepción, sino también en Los Ángeles. Revisemos qué les parece, parte de lo que fue este lanzamiento, del cual también participó alguien bastante importante, un premio regional de artes. Revise la nota. Rodrigo Piracés encabezó esta ceremonia,
Premio Regional de Artes Visuales y quien es parte de la Escuela de Verano 2023. La Casa del Arte fue el escenario perfecto para conocer detalles de esta postal cultural. Este año volvemos a retomar los espacios que tradicionalmente eran parte, digamos, de la Escuela de Verano, y son espacios abiertos que invitan a toda la familia a hacer del verano también una fiesta de arte y cultura. Este año ya estamos funcionando 100% en el foro de la universidad, con las tradicionales actividades que se dan en todos los campus. Con esta ceremonia se hizo el lanzamiento oficial de esta versión que marcará el regreso a la presencialidad con el lema Voces, Imaginarios y Territorios. Conectarnos con cómo vemos este país, cómo enfrentamos los desafíos que tenemos, que no son pocos y que hemos visto en los últimos años, poniendo entonces desde la Universidad de Concepción las disciplinas que cultivamos al servicio de ese imaginar colectivo, de ese pensar, de ese elaborar soluciones, de ese replantearnos entonces nuestro mejor vivir y nuestros espacios en la ciudad, en esta y en los otros campus. La escuela será la instancia en que se llevará a cabo la Feria Internacional del Libro del Biobío, con 100 expositores y más de 200 actividades. Nosotros entendemos que una ciudad como la nuestra sin la Universidad de Concepción no sería lo mismo, pero no solamente de marzo a diciembre, sino que en otras fechas y en otros momentos en los cuales quizás los protagonistas no son los alumnos y alumnas propiamente tal que tiene la universidad, sino que otras personas que se suman a estas escuelas de verano y participan. Un concierto de la Orquesta Sinfónica, obras de teatro, presentaciones musicales, danza y la premiación del concurso Biobío en 100 palabras son parte de la oferta para este 2023. Se ofrecen muchos cursos, seminarios en el marco de los programas de posgrado, programas de magíster y programas de doctorado, y permiten entonces a estudiantes y docentes participar de un momento en el que se hace más propicio el diálogo. Las actividades serán gratuitas y estarán abiertas a todo público, promoviendo la vinculación de la Casa de Estudios con la comunidad en que está inserta. La Escuela de Verano ya es una realidad. Bien, y así comenzamos a despedirnos de este TVU Noticias edición tarde, que es como siempre en TVU, más tarde la comunidad del contenido, avance de noticias a las 19 horas y la edición central a las 20. Chao, que estén muy bien. TVU Noticias.